A continuación, tenemos un comentario de uno de nuestros aliados, que es gestión de datos de investigación, sobre roles emergentes de los bibliotecarios, a cargo de la maestra Diana Balbuena, gerente de portafolio de la investigación para el norte de Latinoamérica. Adelante, maestra. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Muy bien, pues muy buenas tardes para todos. Encantada de estar aquí con ustedes. Los saludo desde Colombia. Muchas gracias por la introducción y aprovecho para agradecer también a la red de bibliotecarios con valor por el espacio. Bueno, en esta oportunidad nosotros encontramos muy pertinente traer a colación una conversación, ya que este congreso reúne a los profesionales de información de habla hispana. Y nos parece muy pertinente traer la conversación acerca de los roles emergentes de los bibliotecarios. En este particular caso, hablando de la gestión de datos de investigación. Entonces, en los próximos 10 minutos, yo quisiera invitarlos a explorar y a reflexionar acerca de los diferentes, el diferente rol de la biblioteca juega en esta parte de gestión de datos de investigación, por diferentes propósitos, ¿no? Uno de ellos, apoyar la visibilidad de lo que es la investigación de la institución a la que pertenecemos y apoyar también su difusión. Entonces, quisiera desarrollar este tema en 3 puntos, ¿no? El primero es entender por qué la gestión de datos de investigación. Lo segundo, por qué la biblioteca en la gestión de datos de investigación. Y por último, mencionarles algunas soluciones que tenemos desde Elsevier en este caso para la gestión de datos de investigación. Entonces, iniciando, en primer lugar, por qué los datos de investigación, lo primero que tenemos que entender es qué son los datos de investigación, ¿no? Entonces, llamamos datos de investigación a toda forma de dato de investigación que incluye todo lo necesario para que se pueda reproducir y reutilizar. Entonces, es esto lo que acompaña a las diferentes investigaciones, a las publicaciones y todos los datos crudos, procesados, hablemos de protocolos, métodos, encuestas, configuraciones, algoritmos en el caso de software, todo lo que acompaña esa investigación para que yo la pueda reproducir y reutilizar es lo que llamamos datos de investigación. Entonces, entendiendo qué son los datos de investigación, ahora sí respondamos la pregunta: ¿por qué la gestión de datos de investigación? Resulta que los datos de investigación, que ya vimos que eran, se han convertido en una gran prioridad. Y esto se debe, diríamos, a 3 fenómenos. El primero es que los financiadores, los financiadores están en el mundo teniendo una política de intercambio de datos de investigación. Entonces nos encontramos con financiadores como NIH, como la Comisión Europea, que nos están pidiendo que para ser beneficiados con el financiamiento debemos optar por tener planes de gestión de datos y de intercambio de datos, y también que se deben compartir los datos, ¿no? Entonces, estas financiamientos ya vienen con estas políticas y también vienen con unas condiciones, no solamente que estemos dispuestos a tener planes de gestión de datos de investigación y también de compartir los datos de investigación, sino que lo hagamos de acuerdo a ciertos principios y a ciertas buenas prácticas que ya hay alrededor de la gestión de datos de investigación. Y también nos están pidiendo estos financiadores que no solamente hagamos el plan, que no solamente los compartamos, sino que lo hagamos en repositorios que son adecuados para esta función. Entonces, dadas esas políticas de los financiadores, estamos viendo que la gestión de datos se ha convertido en una gran prioridad. Lo segundo son las políticas de los editores. Entonces, ahora ya para publicar, nos están pidiendo también que disponibilicemos los datos, no solamente la publicación, sino los datos que acompañan a esta publicación. Por eso vemos cada vez más que las publicaciones que están acompañadas de datos crecen rápidamente, ¿no? Entonces, también es importante entender la dinámica de los diferentes editores, entre esos el Elsevier, que también invitan a los investigadores y a veces les exigen que acompañen los datos a esa publicación. Por último, las agendas estratégicas de los gobiernos. Creo que ya en nuestra región, por lo menos en Latinoamérica, se está viendo cada vez más toda la parte de apoyo a los datos abiertos, que son una gran prioridad. Entonces ya hay políticas de gobiernos que nos invitan también a compartir los datos como apoyo al tema de datos abiertos, que hace parte de la ciencia abierta. Entonces, no solamente esta dinámica, como les digo, de compartir datos, sino también cómo lo hacemos.
Entonces, por ejemplo, la EU Horizon nos dice que se deben gestionar los datos digitales de investigación generados en la acción, o sea, los datos en sí, de manera responsable y en línea con unos principios que son los principios FAIR, que ustedes de pronto los han escuchado mencionar. Entonces, compartir los datos de acuerdo a estos principios requiere tener herramientas y procesos que nos permitan que esos datos sean descubribles, accesibles, interoperables y reusables. Estos son los principios que piden los financiadores, los gobiernos, las editoriales para publicar de acuerdo a estos principios. Listo, entonces no solamente esta dinámica, sino también ya el beneficio hacia la institución. Está visto por investigaciones, acá hay una muestra de esto, que compartir datos funciona, ya que nos lleva, según este estudio, a un 25,36% de mayor impacto en citas. Entonces, si compartimos los datos de investigación, vamos a poder mejorar las citas y la reputación académica, lo cual es algo que estamos buscando como institución y que ustedes también han apoyado desde sus roles. Entonces, es importante entender que esta gestión de datos es una prioridad, es algo que está pasando y ahora me gustaría abordar el por qué la biblioteca en la gestión de datos de investigación. Bueno, básicamente, ustedes lo saben tal vez más que yo, se han dado diferentes roles de profesionales de la información en las bibliotecas. Esto es por la necesidad cambiante y también la era digital, las necesidades de información de nuestros usuarios, ¿no? Que muchos de ellos son o se dedican a la parte de investigación. Hay una tendencia a esa transformación a un perfil consultivo, entonces por eso vemos ahora en las bibliotecas perfiles orientados al apoyo de la investigación. Y estos perfiles son socios en ese proceso de investigación, es decir, se preocupan porque la institución consiga los resultados de investigación, ya sean nacionales, regionales o institucionales que se planteen y además se ve la necesidad en su rol también de especializarse no solamente en la parte de bibliometría, sino también en las herramientas que todo lo que se relacione con investigación. Entonces, como ya vimos que compartir datos está siendo exigido y además nos trae beneficios de visibilidad, este rol de biblioteca es muy importante. Entonces, ¿qué se requiere como institución? ¿Dónde entra a jugar la biblioteca en estas necesidades que tiene el área de investigación? Lo primero es ayudarlos a cumplir con las directrices de los financiadores, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos datos que sean compartidos sean de acuerdo a las buenas prácticas y principios? Disponer también de cómo almacenar, archivar y conservar esos datos de investigación. Fomentar las mejores prácticas. Si fomentamos las mejores prácticas, como por ejemplo seguir los principios FAIR, pues podemos lograr un mayor impacto porque nos van a encontrar, porque vamos a preservar la información. Nos permite la colaboración en los datos por parte de los equipos del proyecto. Es decir, hay una necesidad de poder colaborar en esta construcción de los datos, no que cada uno tenga sus datos aislados y cada uno, digamos, los mantenga y no los comparta, sino que los tenga en su propio repositorio, en su Dropbox, en su mail y perdamos esa posibilidad de reproducir y generar conocimiento a partir de ellos. Y por último, hay una necesidad también de mostrar los datos de investigación. Entonces, muchas de estas cosas que he mencionado ya los hacen ustedes desde biblioteca con diferentes tipos de datos como las publicaciones, diferentes tipos de información. Aquí estamos hablando de datos de investigación que entran a tener un ciclo de cuidado de acuerdo a lo que se pide por estos entes gubernamentales, financiadores y editoriales, que también empieza la biblioteca a tener un rol muy importante y además ayuda a la institución a prepararse para un futuro de datos abiertos. Entonces, como estas son unas necesidades, ya se ha visto que las instituciones están intensificando sus esfuerzos en materia de Research Data Management o gestión de datos de investigación. Se están contratando ya administradores de datos, bibliotecarios de datos, planes de gestión de datos se están organizando en las instituciones, se está hablando de repositorio de datos diferente a cómo manejamos el repositorio hoy, presentación de informes, ya sea para mostrar cumplimiento de ese intercambio de datos, evaluación de los datos y finalmente, esto es algo que contribuye también, esto es producción de la institución, eso es producción de los investigadores, entonces nos ayuda a tener visibilidad y a mostrar lo que hacemos. Em, Dicho esto, para terminar la intervención, quisiera contarles acerca de soluciones para la gestión de investigación. Entonces, dado que la gestión de datos de investigación vimos que es prioritaria y que la biblioteca también tiene
un rol muy importante y muy activo en esta gestión de datos de investigación, quisiera comentarles sobre dos soluciones que desde el Sevier tenemos disponibles para que las exploremos y continuemos la conversación cuando ustedes consideren conveniente. Estas son las soluciones. Una se llama Digital Commons Data y la otra Data Monitor. Digital Commons Data es un repositorio de datos de investigación. Entonces, así como existen repositorios de datos de investigación en el mundo que son especializados en ciertos temas, si la institución quisiera contar con un repositorio y ofrecérselo a sus investigadores para que cumplan y compartan datos de acuerdo a los principios FAIR, esta es la solución, Digital Commons Data. Básicamente lo que permite es gestionar todo el ciclo de vida de la investigación desde el momento en que se construye, ya sea de manera individual o en conjuntos de investigadores, estos datos hasta el momento en que se tiene control sobre qué es público y qué no, con las licencias que el investigador otorgue a estos datos. Entonces se tiene todo el control desde que se le da al investigador la herramienta para trabajar con los datos, guardarlas de una manera segura, compartirlos de una manera que permita cumplir con los principios FAIR, y además tengo control de qué se publica y qué no se publica. Tengo la trazabilidad de lo que está pasando con mis datos y tengo en un solo repositorio los datos de investigación. Pero supongamos que ustedes ya tienen un repositorio de datos o supongamos que la dinámica de los grupos de investigación en la institución es publicar en cualquier repositorio de datos en el mundo que les sirva para su propósito, ¿no? Ya les comenté, hay repositorios de datos que son específicos de algunas disciplinas. Entonces, en ese caso, entra al lugar Data Monitor. ¿Qué hace Data Monitor? Es una plataforma que nos va a permitir buscar en más de 2.000 repositorios en el mundo datos de investigación que estén asociados a la institución. Entonces, digamos, esa tarea de buscar manualmente en dónde están los datos es algo muy complejo que de nunca terminar porque esto se produce día a día con lo que es la dinámica de la investigación. Data Monitor lo que hace es buscar en estos 2.000 repositorios, que ya existen más de 2.000 repositorios, curar esta información y traerla a ustedes para que la puedan mostrar, para que puedan hacer trazabilidad y para que puedan demostrar cumplimiento con las políticas que nos están exigiendo financiadores o también los editores, o incluso mostrar cómo es nuestro apoyo a la ciencia abierta a través de los datos abiertos. Entonces, pues es lo que les quería comentar en estos 10 minutos, hablar un poco de la gestión de datos de investigación, contarles de estas soluciones. Aquí quedarán mis datos. Si apuntan a ese código QR, vamos a poder conversar por WhatsApp, o también ahí les dejo mi correo para ampliar esta información. Les agradezco mucho el tiempo y espero que nos veamos mañana en otra intervención muy corta que tendremos. Muchísimas gracias.